Bien, ahora sí, definitivamente el final. Nos resta por ver los sistemas de punición del delito continuado, el concurso aparente de leyes y el concurso ideal. Rápidamente, delito continuado. Bueno, el caso es muy sencillo porque el delito continuado es un caso de pluralidad de actos dependientes en donde un mismo hecho se continúa cometiendo con cierta discontinuidad temporal, a diferencia del delito permanente, pero todos los hechos son absorbidos por la misma figura. Yo me quiero apoderar del collar de perlas, saco una perla hoy, otra perla mañana, continúo la comisión del hurto con otro hurto, continúo la comisión de la estafa o del ardid con otro ardid, con otra estafa. Por lo tanto, todos esos hechos caen en la figura penal del hurto o de la estafa. Luego, dado el mayor contenido injusto que implica la repetición de estos actos, el juez determinará, dentro de la escala penal del hurto o de la estafa, entre el mínimo y el máximo, qué pena es la aplicable. Es muy importante, nosotros tenemos un sistema de escalas flexibles, por eso yo soy un enemigo acérrimo de todas estas reformas que han introducido tantas agravantes específicas y genéricas, algunas francamente de la época medieval, ¿no? Al Código Penal, porque el sistema de proliferación de agravantes genéricas y específicas son sistemas muy propios de los códigos que tienen pena fija, un sistema de pena fija. O sea, tener muchas agravantes es incompatible con un sistema de penas, con una dosimetría penal que prevé un sistema de escala flexible, porque para eso tengo una escala entre el mínimo y el máximo. No necesito tener agravantes, porque el agravante, la circunstancia que agrava, la voy a ponderar dentro de la escala. Es un absurdo lo que nosotros tenemos, obviamente, en nuestro Código Penal. Pero en el caso del delito continuado, la solución es muy sencilla. En el caso del concurso aparente también es sencilla para quienes sostienen esta categoría conceptual, que no tiene ningún fundamento normativo. Siempre se aplica la escala penal del tipo desplazante, del tipo prevalente, y queda fuera la escala penal del tipo desplazado. Concurso aparente de leyes, la afirmación de un tipo implica la exclusión del otro, la afirmación de un tipo implica en sí misma, porque encierra la aplicación del otro, pero va siempre a la escala penal del tipo aplicable. Esto plantea algunos problemas que también ponen en crisis a la propia teoría, porque muchas veces resulta ser de que la escala penal del tipo desplazado es más grave que la del tipo prevalente. Pasaba, por ejemplo, cuando escribió el artículo Patricia Ziffer, tenía una escala penal más grave la tenencia ilegal del arma de guerra que el robo calificado con arma. Ella dice, subsidiariedad tácita, delito de lesión desplaza delito de peligro, por lo tanto terminó aplicando una pena más leve, a pesar de que el robo se cometió con un arma de guerra, en cuya tenencia ilegítima estaba el autor. Y lo mismo pasa hoy. El delito de incendio agravado tiene una pena de 3 a 10 años, y la tenencia de explosivo de 5 a 15. Si cometo el incendio con un explosivo, delito de lesión desplaza delito de peligro. Por lo tanto, tengo una escala penal más leve. Y lo mismo pasa con el atentado a la autoridad con arma. La tenencia de arma tiene una pena mucho más grave que el atentado, que la resistencia a la autoridad. Bueno, lo mismo pasa con la violación de domicilio y el hurto. La violación de domicilio tiene una pena más grave que el hurto, porque el mínimo es de 6 meses y en el hurto es de 1 mes. Los dos tienen 2 años de máximo. Bueno, ¿qué hace la doctrina en estos casos? Y bueno, como hay que sostener la teoría del concurso aparente, sigamos a los alemanes y sostenemos que existe un efecto. Sostenemos que en estos casos, excepcionalmente, se habla de una suerte de efecto de bloqueo de la ley penal más leve o efecto oclusivo de la ley penal más grave. Por lo tanto, se termina aplicando la escala penal del tipo desplazado en lugar de la escala penal del tipo prevalente. Los alemanes un poco la arreglan mejor porque ellos admiten en el concurso aparente de que se tengan en cuenta la escala penal de los dos tipos que aparentemente concurren. Pero esto y decir que estamos aplicando la regla del artículo 54 es lo mismo. De modo que todos estos problemas se evitan si uno aplica el 54. Dejemos de lado la locura y la desproporcionalidad que existen en los sistemas o en la respuesta punitiva de nuestro Código Penal, porque eso se tiene que cuestionar por vía de principios constitucionales. Pero aún así, el incendio agravado con 3 a 10 años, la tenencia de explosivo con 5 a 15, si aplico concurso ideal, es la pena mayor.
y no tengo que acudir al efecto oclusivo de la pena más grave o al efecto de bloqueo de la ley más leve. Esto pone en evidencia también los problemas de la teoría del concurso aparente de leyes. Y en materia de concurso ideal, la solución está prevista normativamente, porque está previsto el concurso ideal de manera normativa. Se sigue en el artículo 54 el sistema de la absorción. Cuando ellos llegan a la acumulación penal se pecará solamente la que tiene pena mayor, pero tampoco hay acuerdo en orden a cuál es la mayoría de la pena. ¿Cuál es la pena mayor? ¿La de más larga duración, la más grave, un promedio? Bueno, que se sigue el sistema de absorción no hay ninguna duda. Se aplica solo una pena. El código en realidad sigue para todos los concursos un sistema de pena total, de pena única. Nada más que esa pena única se construye con distintos parámetros totalmente locos, irracionales en el 55, 56 y la teoría de la absorción en el 54. En el 54 no hay duda que la pena mayor absorbe a la menor y es única. Es la pena del tipo penal que prevé la mayor. Ahora, ¿cuál es la mayoría de la pena? Según Fontamalestra, la mayoría de la pena es la pena de más larga duración. Si llega a haber penas de distinta naturaleza, hay que convertirlas de acuerdo al artículo 24 y ver cuál es la de más larga duración. Según Núñez, según Jorge de la Rúa, no es la pena de más larga duración, sino que hay que atender en primer lugar a la gravedad de las penas conforme al artículo 5 y al artículo 57. Ahora bien, si los dos tipos afectados por el mismo hecho están reprimidos con penas de la misma naturaleza o de la misma especie, dos penas de prisión, bueno, se aplica la de máximo mayor. Si los máximos son iguales, se aplica la escala penal del que tenga el mínimo mayor. Y si hay penas conjuntas o penas alternativas, deben convertirse, la multa y la inhabilitación, deben convertirse a la pena de prisión, a la pena de libertad, y sumarse. Si hay penas conjuntas o alternativas, y después establecerse cuál es la pena mayor. El problema es que la inhabilitación perpetua no tiene, en nuestro Código Penal no tiene equivalencia, en el artículo 24, no hay conversión, por lo tanto hay que tomar en cuenta la interpretación que les decía en la clase anterior, que se deriva dogmáticamente del artículo 20 ter, donde se prevé la rehabilitación, que son 10 años para la inhabilitación absoluta y 5 años para la inhabilitación especial, a los efectos de la conversión. Zaffaroni dice, miren, ojo que el artículo 57, que establece la gravedad de las penas y remite a la conversión, está previsto, conforme al artículo 5, está previsto en relación al artículo 55, al concurso real, no al artículo 54. Una cosa, por otro lado, es la mayoría de la pena y otra cosa es la gravedad de la pena, esto no hay ninguna duda. Cuando el Código quiso hablar de pena más grave, habló de pena más grave. Cuando quiso hablar de pena mayor, habló de pena mayor. Entonces Zaffaroni dice que en el caso del concurso ideal, la mayoría de la pena se determina de otra manera. Ni es la pena de más larga duración, ni es la pena más grave. Ni es la posición de Fontamalestra, ni es la posición de Núñez, ni la de la Rúa. Porque no hay que atender a la gravedad relativa abstracta, sino que hay que atender a la gravedad concreta de la pena en un caso dado. Si la gravedad relativa abstracta es la misma, no hay ninguna duda que se aplica la de mayor cuantía. Pero, ¿qué significa que la mayoría de la pena debe determinarse conforme a su gravedad concreta, a su gravedad relativa, a su gravedad concreta? Significa que muchas veces, digamos, por ejemplo, el mínimo de una escala penal, aunque el máximo de esa misma escala sea menor al máximo de la otra escala concurrente, el mínimo, por ser mayor, tiene un impacto decisivo en la afectación de los derechos, de los bienes jurídicos del condenado. Decir que la mayoría de la pena se determina por la gravedad concreta significa decir que será pena mayor aquella que afecte con mayor intensidad los derechos o los bienes jurídicos del condenado. Y no siempre afecta con mayor intensidad los derechos o los bienes jurídicos del condenado, no siempre es la pena mayor, la de más larga duración
o la más grave. ¿Por qué? Porque los mínimos tienen una importancia fundamental. Por ejemplo, los mínimos son decisivos para determinar la libertad condicional, para determinar la condena condicional, para determinar el sistema de probation, para evitar eventualmente en el curso de un proceso un cese de prisión o una excarcelación. Por lo tanto, lo que propone Zaffaroni es que para determinar la pena mayor hay que atender a la gravedad concreta en el caso concreto, y para eso hay que tomar el promedio de las escalas que están en juego, el promedio entre el mínimo y el máximo, ese promedio dividirlo por 2, es decir, el promedio entre el mínimo, supongamos que el mínimo es 3 y el máximo que tiene más máximo sea 10, son 7 años, esos 7 años dividirlos por 2, 3 años y medio, y sumárselos al mínimo o restárselos al máximo. Y ahí vamos a tener la gravedad concreta y lo que él entiende que es la pena mayor. Si hubiera penas alternativas, obviamente habrá que reducir todas esas penas alternativas, multa o inhabilitación alternativa, habrá que reducirlas de acuerdo al 24 a la pena de prisión, porque la reclusión para él está derogada, y se procede de la misma manera. Y si hubiera penas conjuntas, hay que, de multa no alternativa sino conjuntas, hay que reducir la multa de inhabilitación a prisión y se debe sumar, digamos, a la pena conjunta de prisión con la cual está concurriendo. Y de esta forma queda determinado el principio de mayoría de la pena, o sea, de pena mayor, de acuerdo al artículo 54. Con esto terminamos los sistemas de punición de los concursos de delito, y me queda solamente un comentario. Hay un fallo, creo que es Napoli, del mes de julio, el 6 de julio del 2004, un fallo Napoli, en donde si bien no aborda, ni da cuenta, ni se hace cargo del fundamento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de una sustracción de menores con falsificación de documentos, un caso creo que era en la época de la dictadura, la Corte termina fallando e imputa el artículo 139 bis, que se introdujo como una modificación que apuntaba a reprimir el tráfico de niños dentro de los delitos de supresión y suposición del Estado civil, imputa el 139 bis y la falsedad documental en el acto público del 292 en concurso ideal, y hace una referencia muy tangencial a que habría un solo delito fundado en el plan conjunto o unitario del autor, o sea, lo que sería prácticamente la unidad de factor final. Lo digo porque puede tener una relevancia en el sentido de que si bien la Corte no da cuenta acabada, no se hace cargo de una deducción teórica del tema, resolviendo otra cosa se limita a hacer una referencia tangencial a esta concurrencia del 139 bis con el 292 en concurso ideal en función del plan conjunto del autor. Les agradezco mucho la atención, voy a quedar a disposición de todos ustedes para los que necesiten, y les digo sinceramente, lamento mucho, no es nuestra culpa, no es culpa de la cuarentena tampoco, es culpa del virus. Creo que las clases presenciales son insustituibles, los recursos tecnológicos sirven, complementan, ayudan, pero no hay nada mejor que poder estar frente a los alumnos, poder mirarlos a los ojos y poder, obviamente, intercambiar, interactuar con ellos, fundamentalmente en temas como estos que a veces plantean muchas dudas. Así que muchas gracias por toda la atención dispensada.